Buenos días, jóvenes, vamos a continuar con la clase. El lunes les subí dos videos. Uno era un documental que hablaba de la magnetosfera, del campo magnético terrestre, su origen, su desarrollo, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Veían un poco de paleomagnetismo y cómo a través de los testigos podíamos o se puede averiguar qué orientación tenía el campo magnético. Tienen que ver ese video. El siguiente video era del magnetismo en general. La persona que aparece en el video es un divulgador de ciencia. Un divulgador de ciencia es una persona que se encarga de divulgar, de dar a conocer, de publicar la ciencia. Él es doctor en física, no es cualquier persona el que sale en ese video. Sigamos entonces. Electromagnetismo. El objetivo de la unidad. Importante que ustedes hagan su unidad en el cuaderno y le vayan poniendo el objetivo, como si fueran unas clases normales. Su cuaderno debe ir ordenado, debe ir con las clases. Por eso mismo aquí le pongo la unidad número 4 y el objetivo de unidad. Empecemos. El magnetismo. La naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción de las cargas eléctricas en movimiento. Importante, ¿de qué forma están las cargas eléctricas? En movimiento. Es decir, que el magnetismo no se va a dar en cargas eléctricas en reposo. Para que se dé el magnetismo, las cargas eléctricas tienen que estar en movimiento. Y el magnetismo se manifiesta o lo podemos observar como una fuerza de atracción o como una fuerza de distanciamiento. Resumiendo, magnetismo, interacción de cargas eléctricas en movimiento, y se manifiesta como la interacción. La interacción es, el magnetismo es la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento y se manifiesta como una fuerza de atracción o repulsión o distanciamiento, aparece aquí. ¿Lo pueden ver en esta imagen? Esa sería la manifestación del magnetismo, una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, y se da solo con cargas eléctricas en movimiento. ¿Cómo ocurren las fuerzas magnéticas? Ocurre similar a cómo ocurren las fuerzas eléctricas. Recordarán que cuando hablábamos de fuerzas eléctricas, y ahí ocupábamos la ley de Coulomb, que es la que nos describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, se daba que teníamos una carga y esta carga creaba un campo eléctrico, y ese campo eléctrico ejercía una fuerza sobre una partícula, sobre una carga que estaba alrededor de él. Pues similar, hoy tenemos una carga o corriente. Recordemos de qué forma: móvil, porque el magnetismo solo se da con cargas eléctricas en movimiento. Entonces tenemos una carga o corriente móvil, y esta carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, aparte de su campo eléctrico. Es decir, tenemos una carga eléctrica en movimiento y crea un campo magnético en el espacio que lo rodea, y también crea su campo eléctrico, pero es diferente. Ahora, este campo magnético ejerce una fuerza F sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Tenemos una carga o corriente móvil. Esta carga o corriente móvil genera un campo magnético aparte de su campo eléctrico, y este campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Y así es como se dan las fuerzas magnéticas. En dos partes: una carga o corriente móvil crea un campo magnético, y la segunda, pues, otra carga o corriente móvil se ve influenciada por la fuerza de ese campo magnético. Aquí lo podemos ver. En la imagen tenemos limaduras de hierro. Si lo pueden ver, ahí podríamos dibujar las líneas de campo. Esas líneas que ven ahí formadas por las limaduras de hierro son tangenciales a las líneas del campo eléctrico. Aquí podemos ver polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Es esa interacción.
entre cargas eléctricas en movimiento y eso se manifiesta en fuerzas de repulsión o atracción. Importante, aunque el concepto sea parecido y su interacción se da igual, no es lo mismo la fuerza. Hay cargas eléctricas aisladas, por ejemplo, y igual generan una fuerza. Pero miren lo que dice, al contrario de lo que sucede con las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre ocurren en pares y no es posible aislarlos. Es decir, para que haya un polo magnético, tiene que haber un polo norte y un polo sur. Es decir, siempre se va a dar en pares. No es posible tener solo un polo norte o solo un polo sur. Siempre, para que haya un polo magnético, tiene que haber un par, ¿sí? Un norte, un sur, un positivo o un negativo. Siempre se va a dar. Nunca se va a dar solo, nunca vamos a tener solo un polo norte, no. Siempre se va a hacer por partes. Si hay un polo sur, significa que hay un polo norte. Si hay un polo norte, significa que hay un polo sur. Pues cualquier duda que tengan de este tema, pues pueden hacerlo en el foro. Ahí está el espacio. También hay algunos pendientes con las actividades. Ya les subí indicaciones de cómo deben tomarlas. Después, el tema siguiente es la magnetosfera. Y aquí podemos ver una imagen de la magnetosfera. Claro, esto es ciencia ficción. ¿Sí? Eso no es como se ve en la realidad. En la realidad es muy diferente, pero es una buena representación. Aquí tenemos a la Tierra y esta Tierra genera un campo, lo pueden ver en azul, y ese campo nos protege de los vientos solares, que son partículas altamente ionizadas provenientes del Sol. Esas partículas, si llegaran a la Tierra, serían letales para la vida. Entonces, nuestro campo magnético genera una protección de los vientos solares y de otras cosas, claro está. Ahora, ¿de dónde sale que la Tierra tiene un campo magnético? Porque ya vemos que los campos magnéticos están asociados a una carga o corriente móvil. ¿De dónde sale la corriente móvil para que la Tierra tenga un campo magnético? Bueno, la respuesta está en el núcleo. Recordemos que el núcleo de la Tierra está compuesto por hierro y níquel fundido, según el modelo mecánico. Entonces aquí tenemos un esquema del campo magnético terrestre. El campo que es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta, es decir, ¿dónde está la corriente que genera el campo magnético de la Tierra? La corriente es generada por el núcleo fundido que hay. El núcleo fundido está compuesto por hierro y níquel. Claro, este campo cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque el planeta está en constante transformación, se está enfriando, de vez en cuando entra una que otra materia por ahí en los meteoritos y acaba con la vida. También hay intercambio de energía que entra del Sol, se retiene la energía y una parte es expulsada, entonces no es un sistema aislado, ni tampoco cerrado, porque hay intercambio de materia a través de los meteoritos. Entonces, ¿de dónde sale la corriente eléctrica para generar el campo eléctrico? Sale del núcleo de la Tierra. Ahora, ese núcleo de la Tierra o esa corriente eléctrica en movimiento lo que hace es generar un campo magnético. Y ese campo magnético, bueno, ahí pueden ver ustedes las líneas de campo, estas cositas que ven aquí, estas, nos dice que las líneas de campo muestran la dirección a donde apuntaría una brújula que se colocara en un sitio dado, ¿sí? Y ahí tenemos el campo magnético. Recordemos que las brújulas se alinean por las propiedades magnéticas. Tenemos un campo magnético, ese campo magnético ejerce una fuerza y tenemos una aguja. Esa aguja se ve influenciada por ese campo magnético y en consecuencia se alinea
con el campo magnético. Ahí lo podemos ver. Una curiosidad, el polo norte geomagnético en realidad es un polo sur magnético. Atrae al polo norte de una brújula. El polo sur geomagnético en realidad es un polo norte magnético. Y aquí tenemos, se lo voy pasando poco a poco para que lo vayan leyendo ustedes. Igual esto es ampliado en el documental que les pasé y espero ahí lo hayan visto. Y aquí ya tenemos esto, ¿verdad? Que es la imagen ya como un poco menos científica, pero que muestra cómo se da la interacción del campo magnético. Las líneas azules son las líneas del campo magnético que tenemos aquí y eso es lo que nos protege. ¿De dónde sale la corriente eléctrica en movimiento? Sale del núcleo de la Tierra. Ahora pasamos a hablar del electromagnetismo. Cuando hablamos del electromagnetismo hay una ley fundamental y es la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice: la Fe inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Un concepto no tan difícil de entender, pero ya lo vamos a ver con una simulación. ¿Qué es la Fe? Bueno, recordemos las unidades anteriores, donde Fe era una fuerza electromotriz. Importante, jóvenes, para entender esto, es importante que recuerden la unidad pasada que se denominaba principios básicos de electricidad. Así que si ya no se acuerdan, pues vayan a su cuaderno y denle una repasada a el concepto de resistividad, de voltaje, de corriente eléctrica, de carga eléctrica, para que se les haga más fácil entender este tema, porque eso es la base del electromagnetismo. Entonces, leyendo y sabiendo que el concepto de espira, podríamos poner en vez de espira un circuito, que no es del todo cierto, pero a nivel de este curso, pues nos conviene establecer la ley de otra forma, y es la que tenemos aquí. Establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Repito de nuevo, la ley de Faraday es conocida también como la ley de inducción. Inducción electromagnética. Inducción electromagnética, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver. Pero leamos de nuevo el enunciado. La ley de Faraday establece que la corriente inducida, es decir, estamos induciendo corriente ¿a qué? A un circuito. Y esta corriente inducida o la cantidad de esta corriente inducida va a ser directamente proporcional. Recordemos que una relación directamente proporcional es, por ejemplo, si X es directamente proporcional a Y, al aumentar X, Y aumenta. Al aumentar Y, X aumenta. Al disminuir X, Y disminuye. Entonces nos está diciendo que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Es decir, tenemos un flujo magnético que está atravesando un circuito y la corriente en ese circuito inducida por el campo magnético va a ser proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. ¿No queda del todo claro? Veamos lo siguiente. Veamos, aquí tenemos un simulador. Lo abrimos. Esperamos que cargue. Mi internet es malo, así que tengan un poco de paciencia. Y ya está. Aquí tenemos nuestro simulador. Vamos a dibujar las líneas de campo. Y fíjense, tenemos un campo magnético y este campo magnético atraviesa un circuito. Sí, tenemos un campo magnético
Ahí pueden ver ustedes las líneas del campo. Lo que les decía, un polo magnético siempre se da en pares. Ahí tenemos un S y un N, un sur y un norte. Entonces tenemos un campo magnético que atraviesa eso que ven aquí, esa resistencia, esta espiral que ven, un foquito, y ahí tenemos un medidor de voltaje. Recordemos que es voltaje. El voltaje es la diferencia de ¿qué? De potencial. Y cuando hay una diferencia de potencial genera una corriente eléctrica. Entonces tenemos un campo magnético que atraviesa un circuito y tenemos un medidor de voltaje que nos va a decir cuánta corriente estamos insertando. Vamos a ver la ley de Faraday. Ahora la ley de Faraday, recordarán que nos dice que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Entonces tenemos un flujo magnético que es este y que atraviesa un circuito. Y nos dice que la corriente inducida va a ser proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Entonces veamos, fíjense lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley de Faraday? Que conforme cambia el flujo magnético que atraviesa un circuito, así, de la misma forma, como es directamente proporcional, va a cambiar el flujo de corriente. Aquí tenemos un campo magnético, atraviesa un circuito, nos dice que la corriente inducida va a ser proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Es decir, tenemos un flujo magnético que lo atraviesa y ¿qué pasa? La rapidez es bastante y por lo tanto genero bastante corriente. Pero ¿qué pasa si el flujo magnético no cambia? Entonces no hay o no se induce una corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa cuando el flujo magnético cambia? Bueno, si el flujo magnético cambia, genera una corriente eléctrica. Ahora fíjense, si el flujo magnético cambia lentamente, pues el voltaje que genera es poco, ¿sí? Porque la rapidez con la que el flujo magnético que atraviesa el circuito eléctrico es poca, entonces el voltaje va a ser poco, apenas se enciende el foco. Pero si la rapidez con la que cambia acelera un poco, bueno, el voltaje se va haciendo más grande porque recordemos que es directamente proporcional. Si la rapidez con la que cambia el flujo magnético aumenta, entonces la corriente eléctrica aumenta. Y es lo que estamos viendo. Ahora si aumenta mucho, se da esto, ¿sí? Un gran aumento. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica inducida es proporcional al cambio del flujo magnético que lo atraviesa. Si el flujo magnético cambia más, o sea, miren, cambia, entonces la corriente será mayor. Espero que haya quedado claro eso. A ver si tienen dudas, pueden consultarme. Este simulador se lo voy a subir a la plataforma y espero que haya quedado claro. Tarea: responder páginas 65 y 66 del libro. Y con esto estaríamos terminando la unidad. Sé que falta la evaluación de la unidad, pero eso se lo vamos a dejar en otro trabajo. Tarea: páginas 65 y 66 del libro de texto. Anteriormente, en la clase pasada, les dejé que resolvieran la página 64. Con eso estaríamos terminando la unidad. Igual, jóvenes, decirles que la página 50, 51 y 52 del libro, trabajenla. No es que lo vayamos a revisar de un día para otro, pero sí es importante que la trabajen porque es de la unidad pasada. Y hasta aquí llegaríamos. No duden. Si tiene alguna pregunta, alguna consulta, pues puede hacerla por la plataforma. Yo con gusto le voy a responder a la mayor brevedad posible.
Para eso estamos. Igual si algo no quedó claro, pues escríbame. Ahí está el foro. Y no dudes, jóvenes. Les aconsejo que se suscriban al canal. No les pido que le den like porque ahí cada quien. Pero sí que se suscriban al canal para que les caiga la notificación cada cuando suba un nuevo video. En ese canal voy a subir clases de todos los grados. Pero ahí va a especificar qué grado. Entonces, porque si no revisan tanto la plataforma, pues al menos la notificación de YouTube les va a caer para que vean que he subido un nuevo video. Esto sería todo por hoy y no duden en consultar.